La hija del dueño de una gasolinera desapareció en su fiesta de 15 años, 6 años después. Roberto Alejandro Vázquez Hernández cerró la caja registradora de su gasolinera ubicada en la avenida López Mateos. Habían pasado 6 años desde que su hija Valentina desapareció durante una fiesta de 15 años. Y cada día que cerraba el negocio, recordaba que ella nunca regresó a casa aquella noche del 15 de abril de 2017. El empleado de limpieza, Rodrigo Pérez Villanueva, llevaba 2 años trabajando en la gasolinera. Esa tarde, mientras limpiaba el área de servicio, notó que una de las baldosas del piso se había desprendido cerca del almacén trasero. Al levantarla para repararla, encontró una bolsa de plástico enterrada en un hoyo poco profundo. «Señor Vázquez, tiene que ver esto», gritó Esteban desde el patio trasero. Roberto se acercó a su empleado. Esteban sostenía una bolsa transparente que contenía un celular rosa con una calcomanía de una mariposa, varios documentos y una pulsera de plata con el nombre de Valentina grabado en cursiva. «¿De dónde salió esto?», preguntó Roberto, sintiendo que le temblaban las piernas. «Estaba enterrado aquí, bajo esta losa. Parece que alguien lo escondió hace años», respondió Esteban entregándole la bolsa. Roberto reconoció el teléfono de inmediato. Era el mismo que le había regalado a Valentina para su 15º cumpleaños, 2 meses antes de su desaparición. El brazalete también era suyo. Lo había usado en la fiesta de 15 años de su amiga Sofía Beatriz Mendoza Jiménez. Dentro de la bolsa también estaba la credencial escolar de Valentina, un recibo de farmacia con fecha del 14 de abril de 2017 y una nota manuscrita que decía: «Todo está planeado para mañana. Nadie sospechará nada». Dicen que el tiempo todo lo cura, que 6 años bastan para cerrar las heridas. Pero, ¿qué pasa cuando la herida es la desaparición de tu hija? Y cuando de pronto, en el lugar menos pensado, aparecen objetos que nunca debieron salir a la luz. Esta es la historia de Valentina, la hija de un hombre común, dueño de una gasolinera, que se convirtió en el protagonista de un misterio tan oscuro que ni la policía se atrevió a tocar durante años. Era la noche del 15 de abril de 2017. El salón estaba adornado con luces rosas, globos metálicos y un enorme número 15 iluminado en el escenario. Valentina Vázquez, vestida con un vestido color champán, sonreía en medio de sus amigos. Su padre, Roberto, la observaba desde una esquina con lágrimas en los ojos. Ese era el día que había esperado toda su vida, la presentación en sociedad de su única hija. Las cámaras grababan cada instante, las risas llenaban el aire, pero al llegar la medianoche, el brillo se apagó. Valentina había desaparecido. Su lugar quedó vacío en la mesa. Su vestido, su celular, su bolso, todo se había esfumado junto con ella. Los invitados pensaron que era una broma. Roberto corrió desesperado por cada rincón del salón, llamándola una y otra vez. Nunca más volvió a verla. 6 años después. Era abril del 2023. Roberto Alejandro Vázquez Hernández cerraba la caja registradora de su gasolinera en la avenida López Mateos. 6 años habían pasado. Cada noche, al apagar las luces, recordaba esa fecha maldita, 15 de abril de 2017, el día en que su hija jamás regresó a casa. Sus empleados ya conocían su tristeza silenciosa.
Nunca sonreía. Nunca hablaba de ella. Hasta que un hallazgo inesperado cambió todo. Rodrigo Pérez Villanueva, el encargado de limpieza, estaba arreglando una baldosa floja cerca del almacén trasero. Mientras removía el cemento seco, notó un bulto extraño enterrado bajo la losa. Lo sacó con las manos. Era una bolsa de plástico, amarillenta por los años, casi podrida. «Señor Vázquez, tiene que ver esto», dijo con voz temblorosa. Roberto se acercó. Dentro de la bolsa había un celular rosa con una calcomanía de mariposa, una pulsera de plata con el nombre Valentina grabado en cursiva y una credencial escolar con la foto de su hija. Sus manos sudaban. El aire se volvió más pesado. Ese era el teléfono que él mismo le había regalado para sus 15 años. Dentro también había un papel arrugado, escrito a mano. «Todo está planeado para mañana. Nadie sospechará nada». Roberto llamó al inspector Joaquín Gabriel Torres Santamaría, el mismo que había investigado la desaparición 6 años atrás. El hombre llegó esa misma noche con una linterna y gesto incrédulo. ¿Por qué estaba todo esto enterrado aquí, en su propia gasolinera?, preguntó. Roberto no tenía respuesta. Nunca había visto ese escondite, pero lo que más lo perturbaba era la fecha en el recibo hallado. 14 de abril de 2017, un día antes de la desaparición. El inspector comenzó a revisar viejas declaraciones. Sospechas cayeron sobre los invitados de la fiesta y también sobre los propios trabajadores de la gasolinera. Rodrigo, el empleado de limpieza, parecía demasiado nervioso y cuando el inspector lo interrogó, se contradijo varias veces. Pero había algo más oscuro, una cámara de seguridad antigua, olvidada en el almacén, que mostraba imágenes borrosas de aquella noche. Allí, entre sombras, se distinguía a Valentina subiendo a un coche con alguien muy familiar. La investigación reveló que Valentina había sido engañada. La nota encontrada en la bolsa no era un mensaje cualquiera, sino parte de un plan cuidadosamente preparado. Los registros telefónicos mostraban llamadas extrañas, y el coche en la cinta pertenecía a alguien cercano a la familia, Sofía Beatriz Mendoza Jiménez, la mejor amiga de Valentina. Los testigos aseguraban que Sofía la sacó del salón con la excusa de darle una sorpresa, pero nunca regresaron. ¿Por qué lo hizo? Los rumores hablaban de celos, de envidia y de un pacto macabro con alguien más poderoso. Roberto escuchaba todo con el corazón hecho pedazos. No solo había perdido a su hija, sino que alguien de confianza la había traicionado. La investigación llevó a un terreno baldío, a pocos kilómetros de la gasolinera. Allí encontraron restos que confirmaron lo que Roberto nunca quiso aceptar. Valentina estaba muerta. La gasolinera sigue en pie. Roberto sigue cerrando la caja registradora cada noche, pero ya no es el mismo. Los objetos de su hija permanecen guardados en una caja de cristal sobre su escritorio. El celular rosa, la pulsera con su nombre y la nota que lo atormenta hasta hoy. Todo está planeado para mañana. Nadie sospechará nada, porque a veces los secretos más oscuros se esconden bajo nuestros propios pies. Dicen que los muertos descansan en paz cuando se descubre la verdad, pero Roberto Vázquez aprendió que eso no siempre es cierto. La policía aseguró que los restos hallados en el terreno baldío eran de Valentina. El expediente se cerró de nuevo. El caso, según ellos, estaba resuelto. Pero había un detalle que no coincidía: la nota encontrada con la fecha del año 2023. Roberto no podía aceptar esa contradicción. ¿Cómo podía existir un mensaje escrito 6 años después de la desaparición? Cada noche repasaba las palabras una y otra vez, hasta que el insomnio lo vencía. Fue entonces cuando comenzaron las apariciones. Al cerrar la gasolinera,
en la penumbra del almacén, juró ver la silueta de una joven quieta, observándolo desde la esquina. A veces creía escuchar pasos suaves, como si alguien caminara descalzo entre los surtidores, o un perfume floral idéntico al que usaba Valentina flotaba en el aire sin explicación. Intentó ignorarlo, convencerse de que eran alucinaciones. Pero una madrugada, la vitrina donde guardaba los objetos de su hija amaneció abierta. Nadie había forzado la cerradura. El celular rosa estaba sobre el mostrador, encendido, con la pantalla iluminada, y en ella se leía un mensaje escrito en borradores. «Papá, ayúdame». La pantalla parpadeó y se apagó de golpe. Roberto cayó de rodillas. Sabía que aquello no podía ser una coincidencia. Valentina seguía ahí, de algún modo. Quizá atrapada, quizá intentando comunicarse. El inspector Torres, al enterarse de la nueva manifestación, confesó a Roberto algo que había ocultado durante años. La mejor amiga de su hija, Sofía Mendoza, había desaparecido 2 meses después de la fiesta. Nunca hubo denuncia oficial. Sus padres dijeron que se había marchado con parientes lejanos, pero algunos vecinos aseguraban haber visto a Sofía rondando por las afueras de la ciudad con un grupo de jóvenes desconocidos. Decían que se reunían en terrenos baldíos, alrededor de símbolos extraños pintados en el suelo. Roberto sintió un escalofrío al recordar los dibujos hallados cerca de los huesos de Valentina. Círculos concéntricos, cruces invertidas, marcas como de cera quemada. ¿Había sido su hija víctima de un culto? ¿Y por qué en su propia gasolinera había aparecido la primera evidencia? A partir de entonces, el lugar dejó de ser solo un sitio de trabajo. Se transformó en un punto maldito. Los clientes se quejaban de que, en la madrugada, una muchacha se acercaba a pedir ayuda y luego desaparecía frente a sus ojos. Algunos empleados renunciaron, asegurando que escuchaban voces que los llamaban por su nombre desde el almacén. La gasolinera entera se llenó de rumores, y todos coincidían en lo mismo. La tragedia había dejado una huella que no se podía borrar. Roberto decidió quedarse más noches, investigando por su cuenta. El 15 de abril de 2024, a 7 años exactos de la desaparición, permaneció despierto en la oficina. El reloj marcó las 11:59 de la noche, cuando la vitrina de cristal se quebró sola. El celular rosa cayó al suelo y se encendió, mostrando una llamada entrante. El nombre en la pantalla lo heló por completo. Valentina. Atendió con manos temblorosas. No escuchó la voz de su hija, sino un susurro que repetía las mismas palabras de la nota hallada años atrás. Mañana, nadie sospechará nada. Roberto dejó caer el teléfono y huyó al exterior. El cielo estaba cubierto de nubes negras. Frente a los surtidores, juró ver a Valentina, con su vestido champagne, caminando lentamente hacia él. Pero cuando trató de abrazarla, la figura se desvaneció como humo en el aire. El inspector Torres llegó poco después, alertado por una llamada desesperada de Roberto. Revisaron las cámaras de seguridad instaladas recientemente, y allí, en blanco y negro, la grabación mostró lo imposible. Valentina aparecía efectivamente en la gasolinera, avanzando hacia su padre, pero en el video, detrás de ella, se distinguía otra figura. Una mujer con el rostro cubierto, que la sujetaba por los hombros. Torres detuvo la grabación y retrocedió varias veces. La silueta era borrosa, pero Roberto la reconoció al instante. Sofía, la mejor amiga de su hija. Esa noche, el inspector admitió lo que temía desde hacía tiempo. Sofía no había desaparecido. Sofía estaba viva. Y quizá era la clave de todo el misterio. Roberto juró encontrarla, aunque eso le costara la vida. Pero con cada paso que daba hacia la verdad, los fenómenos se intensificaban. Las luces de la gasolinera se apagaban solas. Las paredes aparecían manchadas con frases escritas en carbón. Todo está planeado para mañana. El celular rosa sonaba cada madrugada, siempre a la misma hora, y siempre con la misma llamada imposible. El pueblo entero comenzó a evitar la gasolinera. Algunos la llamaban la estación maldita. Otros decían que allí se abría un portal cada 15 de abril. Y Roberto, entre la locura y la desesperación, continuaba atrapado en el mismo lugar, esperando una explicación que nunca llegaba. Porque a veces los secretos más oscuros no descansan bajo tierra, sino que permanecen año tras año,
acechando a los vivos, hasta que alguien más desaparece. Después de aquella noche, Roberto dejó de ser un hombre resignado. La visión de Sofía en la grabación lo consumía por dentro. Su hija podía estar muerta, pero su amiga seguía viva. ¿Y si aún podía descubrir qué había ocurrido realmente esa noche de abril? El inspector Torres se mostró reacio a continuar. El caso, oficialmente, estaba cerrado, pero en secreto le confesó a Roberto que había rumores de un grupo extraño que operaba en los límites de la ciudad. Gente que hablaba de pactos, rituales y sacrificios. Siempre alrededor de la misma fecha, el 15 de abril. Roberto comenzó a seguir las pistas. Visitó el colegio donde habían estudiado las muchachas. Algunos excompañeros recordaban a Sofía como una chica carismática, pero inquietante. Decían que en su libreta dibujaba símbolos que nadie entendía. Círculos, triángulos, palabras en idiomas extraños. Un ex profesor le contó algo peor. Pocos días antes de la fiesta, Sofía le pidió permiso para usar el salón de actos vacío con un grupo de amigos. Cuando entró a revisarlo después, encontró el suelo marcado con tizas rojas y restos de velas negras. Roberto sintió que cada respuesta lo hundía más en un pantano sin salida. Si Sofía había participado en un culto, ¿por qué elegir a Valentina como víctima? La única explicación que repetían los rumores era la misma: celos, envidia y un pacto que requería sangre inocente. Las noches en la gasolinera se volvieron insoportables. Los objetos de Valentina aparecían en lugares donde él no los había dejado. El celular rosa, pese a estar sin batería desde hacía años, encendía su linterna solo, iluminando rincones oscuros. Y siempre, a la misma hora, la pantalla mostraba la misma frase: todo está planeado para mañana. Roberto se preguntaba, ¿mañana qué? ¿Un nuevo sacrificio? ¿Un recordatorio eterno de la muerte de su hija? Torres, aunque escéptico, decidió ayudarlo en secreto. Rastrearon archivos de personas desaparecidas en abril, durante los últimos 10 años. El resultado fue escalofriante. Cada año, alrededor de esa fecha, una joven de entre 14 y 17 años había desaparecido sin dejar rastro en la región. Ninguno de los casos fue resuelto. Todas parecían haberse desvanecido en la nada. Era imposible que fuera una coincidencia. El patrón estaba ahí, y todo parecía girar alrededor de la gasolinera. Roberto ya no comía, apenas dormía. Su único objetivo era encontrar a Sofía. Fue entonces cuando recibió una llamada anónima. Una voz femenina, distorsionada, le dijo: ella está viva, pero no como tú la recuerdas. Si quieres respuestas, ven al kilómetro 27. Esta medianoche. El teléfono se cortó antes de que pudiera responder. La medianoche llegó. Roberto condujo hasta el lugar señalado. Un paraje desierto, cubierto de matorrales y piedras. Allí encontró un círculo de símbolos grabados en la tierra, iluminados por restos de velas. En el centro había una foto: Valentina, arrancada de su credencial escolar. Roberto cayó de rodillas. Una risa suave resonó detrás de él. Se giró y a la luz de la luna reconoció un rostro: Sofía, pero no era la misma muchacha de antes. Sus ojos estaban hundidos, la piel pálida, y en su cuello colgaba un collar con un símbolo extraño. Nunca lo entendiste, dijo con voz amarga. Ella lo tenía todo, y yo, nada. El sacrificio no fue un error, Roberto. Fue necesario. Roberto gritó, furioso, exigiendo respuestas. Sofía sonrió con frialdad. Esto no termina contigo. Cada año debe continuar. Cada año, alguien más debe desaparecer. Y entonces, Roberto entendió lo más aterrador. El culto no había terminado con Valentina. La desaparición de su hija solo fue el inicio de un ciclo interminable. Torres llegó poco después, alertado por la ausencia de Roberto. Pero cuando alcanzó el kilómetro 27, no encontró a nadie. Solo el círculo marcado en la tierra. Y en el centro, el celular rosa de Valentina, encendido mostrando un nuevo mensaje. Mañana, nadie sospechará nada. Hasta hoy, la gasolinera sigue en pie. Pero nadie se atreve a detenerse allí después de la medianoche. Algunos dicen que, en la penumbra, una muchacha con vestido champagne camina entre los surtidores. Otros aseguran que ven a un hombre, sentado frente al mostrador,
con la mirada perdida, esperando una llamada que nunca deja de llegar. Y todos, sin excepción, coinciden en lo mismo. El 15 de abril, cada año, algo vuelve a suceder. Algo que no se puede explicar. El hombre se quedó inmóvil. El objeto frente a él era imposible de ignorar. Un pequeño zapato infantil, desgastado por el tiempo, pero aún reconocible. Era el de Valentina. Lo sabía porque 6 años atrás, cuando desapareció, ella lo llevaba puesto. Su respiración se volvió pesada. El sonido del silencio dentro de la gasolinera era tan espeso que parecía presionar sus oídos. Afuera, la noche caía, y con ella, una bruma espesa comenzaba a cubrir la carretera. Tomó el zapato con manos temblorosas, y al hacerlo, una sensación helada recorrió su cuerpo. No era simple miedo. Era como si alguien lo observara muy de cerca. Giró de golpe hacia el pasillo. Nada. Pero juraría que había escuchado la risa de una niña, suave, fugaz, perdiéndose en la oscuridad. El corazón se le desbocó. Valentina, susurró con la voz rota. Esa noche no pudo cerrar la gasolinera. Algo lo obligaba a quedarse, como si el lugar mismo le exigiera respuestas. Encendió las luces del almacén, revisó cámaras de seguridad, trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero entonces apareció el segundo objeto. En el mostrador, donde momentos antes no había nada, se encontraba ahora un cuaderno infantil con la tapa manchada de barro seco. Lo reconoció enseguida. Era el cuaderno donde Valentina había escrito sus primeros dibujos torpes de casas, soles y muñecas. Pero ahora, cada página estaba llena de garabatos oscuros, manchas negras, figuras humanas sin rostro y una palabra repetida una y otra vez: papá. El hombre retrocedió, sudando frío. Sintió el impulso de salir corriendo, pero sus pies no respondían. Algo más lo atrapaba. La certeza de que si se marchaba, nunca volvería a ver a su hija. Y fue ahí, entre el miedo y la desesperación, que escuchó un golpeteo metálico en la parte trasera del local. Alguien o algo estaba adentro. El golpeteo metálico venía del fondo, del viejo almacén donde guardaba herramientas oxidadas y bidones de gasolina. El padre se armó de valor, tomó una linterna y caminó despacio, con cada paso resonando como un eco interminable en la soledad de la gasolinera. El aire allí atrás estaba distinto, pesado. Podía jurar que olía a humedad, a tierra removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz temblorosa. La linterna iluminó las estanterías polvorientas, pero nada se movía. El sonido cesó. Un silencio sepulcral lo envolvió. De pronto, el foco de la linterna titiló 2 veces y luego se apagó. En la oscuridad absoluta escuchó algo. El arrastre lento de pies pequeños, descalzos sobre el suelo. Primero a su derecha, luego detrás de él. Y una risita, apenas un murmullo, le erizó hasta el último vello de la nuca. Con las manos temblorosas, golpeó la linterna hasta que volvió a encenderse. La luz reveló algo que casi le detuvo el corazón. En el suelo, frente a él, había huellas húmedas, diminutas, como si un niño hubiese caminado descalzo en medio de la noche. Las huellas se extendían hasta la puerta del almacén y se perdían en la oscuridad exterior. Sintió un impulso de huir, pero al girar para regresar al mostrador, se encontró con algo imposible. El cuaderno de Valentina estaba abierto sobre una estantería. No lo había dejado allí. Las páginas ahora mostraban un nuevo dibujo, una figura de un hombre, él, parado frente a la gasolinera, y junto a él, una niña de cabello largo, con los ojos completamente negros. El hombre retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Fue entonces cuando escuchó la voz clara, nítida, demasiado cerca. «Papá, ¿por qué me dejaste aquí?» El eco de esas palabras lo hizo caer de rodillas. La linterna volvió a apagarse, y en la oscuridad sintió una mano pequeña y helada que se aferró a la suya. La noche cayó sobre el pueblo como un velo espeso, cargado de un silencio extraño. En la gasolinera, el padre de Valentina cerraba las últimas cuentas del día.
pero el murmullo del viento parecía susurrarle su nombre. Valentina. El hombre alzó la cabeza con los ojos vidriosos. El eco era suave, casi infantil, como si proviniera de un rincón oscuro del local. Tragó saliva y con pasos inseguros fue hasta el almacén. Allí, sobre el suelo cubierto de polvo, encontró algo imposible. Una muñeca rota, la misma que 6 años atrás desapareció junto con su hija. El aire se volvió pesado, irrespirable. Las luces comenzaron a parpadear y entonces ocurrió. Primero fue un olor dulzón mezclado con tierra húmeda. Después, una risa. Esa risa, esa que él conocía de memoria. La risa de Valentina. De pronto, el espejo del baño, cubierto por una ligera capa de suciedad, comenzó a empañarse desde dentro, como si alguien respirara del otro lado. En el vapor se trazó lentamente una palabra con dedos invisibles. Papá. El hombre retrocedió temblando. Valentina, ¿eres tú? El suelo crujió como si pasos pequeños caminaran alrededor de él. Las sombras se alargaron por las paredes, tomando forma de siluetas infantiles que corrían, se detenían y lo observaban. De repente, el reloj de la pared se detuvo. Todo quedó inmóvil. El silencio absoluto, hasta que, detrás de él, una voz cristalina y quebrada susurró. «Tengo frío». Él giró de golpe y allí estaba. Valentina. No era la niña que recordaba. Su piel estaba pálida, ceniza, los ojos hundidos, rodeados de un tono amoratado, como si la oscuridad misma habitara en ellos. Vestía el mismo vestido floreado de la última foto que tenían de ella, pero desgarrado, húmedo, cubierto de barro. Su cabellito estaba enredado, pegado al rostro. Lo más perturbador era su sonrisa, una mezcla entre ternura infantil y dolor indescriptible. El padre, con lágrimas en los ojos, extendió una mano. «Hija». Ella lo miró fijamente, sin pestañear, y dio un paso hacia él. Cada movimiento venía acompañado de un crujido seco, como si sus huesos estuvieran rotos. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, la temperatura cayó en picada. El aliento del hombre se volvió visible en la penumbra. Valentina inclinó la cabeza y con una voz que parecía provenir de más de una garganta a la vez, murmuró: «Me dejaste sola». El hombre negó desesperado. «No, te busqué, Valentina, te busqué cada día». Ella levantó una mano temblorosa y la apoyó en su pecho. Su tacto era helado, antinatural, y en ese instante las luces explotaron, lanzando chispas, mientras todas las puertas del lugar se cerraban de golpe. Las paredes comenzaron a mancharse con huellas pequeñas, como manos de niña impregnadas en sangre oscura, multiplicándose hasta cubrirlo todo. El aire se llenó de un llanto desgarrador, cientos de voces infantiles superpuestas, pero la de Valentina dominaba sobre todas. De pronto la niña levantó la mirada hacia su padre. Sus ojos se ennegrecieron por completo, y con una fuerza que no parecía humana gritó: «¡Ayúdame!». El grito retumbó como un trueno, sacudiendo la gasolinera. Vidrios estallaron, estantes cayeron, y él fue lanzado al suelo. Cuando levantó la vista, ella ya no estaba, solo la muñeca rota frente a él, y un eco que no cesaba de repetirse en el aire: «Papá, papá, papá». El hombre quedó tirado en el suelo, con la muñeca rota en la mano. El eco de la voz de su hija aún vibraba en sus oídos, como si cada pared de la gasolinera se hubiera impregnado con su lamento. Temblando se levantó. Algo dentro de él le decía que la aparición no era solo un mensaje, sino una advertencia. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentina, con esos ojos negros y vacíos. A la madrugada decidió volver al lugar donde todo había empezado, el bosque detrás de la gasolinera. Con una linterna en mano, caminó entre los árboles. El viento silbaba entre las ramas secas, produciendo un sonido parecido a un susurro. A cada paso, sentía que alguien lo seguía. De pronto la linterna parpadeó. En el suelo, apenas iluminado, distinguió pequeñas huellas. Huellas de pies descalzos, pequeños, demasiado pequeños para ser de un adulto. Eran frescas. El corazón se le aceleró. Decidió seguirlas.
Las huellas lo guiaron hasta un claro donde el olor a tierra húmeda era insoportable. Allí, en el centro, encontró algo perturbador. Un zapato infantil enterrado a medias en el barro, exactamente igual al que llevaba Valentina el día de su desaparición. El padre cayó de rodillas. Con las manos temblorosas comenzó a excavar la tierra alrededor. Pero cuanto más cavaba, más fuerte se volvía un murmullo detrás de él. Voces de niños, susurrando en coro. No entendía las palabras, pero sabía que lo estaban observando. De repente la linterna se apagó. Oscuridad total. Y en esa oscuridad sintió una mano pequeña tomar la suya. Helada, frágil. El aliento de Valentina rozó su oído. «Papá, aquí me dejaron». El hombre gritó y encendió la linterna de un golpe. La tierra frente a él estaba removida, como si alguien hubiese cavado una tumba improvisada. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que sobre la tierra, entre las raíces, apareció un segundo zapato. Uno que no pertenecía a su hija. El padre retrocedió, aterrorizado. ¿Qué significaba eso? No era solo Valentina. Había más. El murmullo de las voces se transformó en gritos desgarradores, llenando el bosque. Y entre ellos, la de su hija. «¡Encuéntrame, papá! ¡No estoy sola!». El viento sopló con una fuerza brutal, apagando la linterna. Y en esa oscuridad, antes de caer desmayado, vio por un instante decenas de siluetas infantiles rodeándolo, con los ojos hundidos, mirándolo en silencio. El padre abrió los ojos en la oscuridad del bosque. El frío le calaba los huesos, el barro pegado en su piel y un zumbido constante en sus oídos. El eco de las voces infantiles que lo habían rodeado. De pronto, un sollozo quebró el silencio. Un llanto débil, como el de un niño perdido. El hombre encendió la linterna con manos temblorosas y caminó hacia el sonido. En medio de los árboles, el haz de luz iluminó algo imposible. Pequeñas huellas de pies descalzos que se marcaban frescas sobre la tierra húmeda. La siguió y el llanto se transformó en un cántico. Voces infantiles, decenas, tal vez cientos, repitiendo en un susurro. 1, 2, 3, escóndete otra vez. El padre tragó saliva. Esa era la canción que Valentina solía cantar cuando jugaban a las escondidas. El cántico se detuvo, la niebla se espesó, y, de entre la bruma, aparecieron figuras pequeñas, niños, con la ropa rota y cubierta de barro, con la piel grisácea, los ojos vacíos y cicatrices imposibles en el cuerpo. Él retrocedió, horrorizado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y entonces la vio. Valentina estaba allí, entre ellos, con su vestido floreado desgarrado y el cabello apelmazado de lodo. Su rostro mostraba dolor, pero también una extraña calma. Ella dio un paso al frente, levantó la mano y señaló hacia el suelo. Su voz fue clara, cortante. «Aquí». El hombre cayó de rodillas y comenzó a escarbar con desesperación. Las uñas se le llenaron de tierra húmeda. El olor se volvió insoportable, una mezcla de barro podrido y carne vieja. De pronto, sus dedos tocaron madera. Sacó pedazos podridos y descubrió lo impensable. Una caja improvisada, como un ataúd. Con esfuerzo levantó la tapa. Lo que había dentro lo dejó sin aire. Pequeños huesos. Restos de varios niños amontonados. Entre jirones de ropa desgarrada, todavía colgaban objetos diminutos. Un peluche deshecho, un zapato infantil y un brazalete de cuentas de colores. El mismo que él le había regalado a Valentina en su 7º cumpleaños. El grito que salió de su garganta partió la noche en dos. Cayó hacia atrás, llorando, cubriéndose el rostro con las manos. En ese instante, todos los niños espectrales alzaron la cabeza al unísono y lo miraron. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo y como un coro sepulcral susurraron. Él nos trajo aquí, Él nos encerró, Él nos enterró. El padre temblaba. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? El coro se detuvo. Silencio absoluto, hasta que Valentina levantó el rostro. De sus ojos comenzaron a caer lágrimas negras.
como tinta corriendo por su piel. Se acercó lentamente a su padre, inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa, pero cargada de rencor: «El que siempre estuvo cerca de ti». El corazón del hombre se paralizó. Un solo nombre resonó en su mente, como un cuchillo desgarrando sus recuerdos. El único en quien confiaba, el que trabajaba con él cada día en la gasolinera, el que había estado a su lado durante toda la búsqueda, su mejor amigo. El silencio se había vuelto insoportable. El padre de Valentina, con la linterna temblando entre sus manos, apenas podía respirar. Frente a él, ese claro del bosque parecía contener más de lo que los ojos podían soportar. Las ramas se movían aunque no había viento, y entre las raíces de los árboles sobresalían objetos que nunca debieron estar allí. Un zapato infantil, un lazo rojo, la muñeca preferida de Valentina, todos enterrados a medias, como si la tierra los hubiese escupido. De pronto, un murmullo quebró el aire. No era un animal, no era el crujir de la madera. Era una voz, suave, delicada. Una voz que decía: «¿Papá?». El hombre cayó de rodillas. No sabía si llorar, huir o dejarse morir ahí mismo. La linterna alumbró una figura que se deslizaba entre la oscuridad. Parecía su hija, pero sus ojos no eran los de una niña. Eran huecos, profundos, oscuros, como si guardaran todo el bosque dentro de ellos. «Papá, ¿por qué me dejaste?», susurró la sombra, avanzando. La tierra comenzó a abrirse a su alrededor, dejando escapar un olor putrefacto, húmedo, tan fuerte que lo hizo toser. Miles de pequeños susurros emergían desde el suelo, como si otras voces, atrapadas bajo la tierra, intentaran hablar al mismo tiempo. El hombre retrocedió, pero algo lo sujetó del tobillo. Al mirar hacia abajo, vio una mano infantil, pálida, lodosa, que lo jalaba con una fuerza imposible, y entonces lo entendió. Valentina nunca estuvo sola en ese bosque. El padre gritó, tratando de zafarse de esa mano fría que lo sujetaba. Pateó con desesperación hasta que la linterna cayó al suelo y rodó hacia la espesura. La luz parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse solas, como si alguien más estuviera allí. Los susurros se volvieron más claros. Algunos decían su nombre, otros repetían el de su hija una y otra vez en un eco macabro. Valentina, Valentina, Valentina. De pronto, el bosque entero parecía recitarlo. El hombre logró liberarse, pero al levantar la vista, la figura de Valentina ya estaba frente a él. Su piel estaba cubierta de barro, sus cabellos enmarañados, y en su cuello una cuerda rota colgaba, como si hubiera intentado liberarse de algo que la mantenía atrapada. «¿Quieres saber la verdad, papá?», dijo la niña, sonriendo con los labios cuarteados. Él no respondió. Apenas podía moverse. La tierra volvió a temblar, y de entre las raíces empezaron a salir más cuerpos infantiles, todos cubiertos de tierra, con ojos vacíos que brillaban en la penumbra. Algunos llevaban uniformes escolares, otros vestidos gastados. Todos estiraban sus brazos hacia él. El aire se volvió irrespirable. El padre cayó de rodillas, con las manos en el rostro, mientras los pequeños lo rodeaban. La risa de Valentina retumbó, aguda, inhumana. Y entonces, una verdad aún más oscura golpeó su mente. Ese bosque no se había llevado a Valentina. Ese bosque se alimentaba de ella, y de muchos más antes que ella. La linterna se apagó. La última imagen que vio fue a su hija acercándose lentamente, con los ojos vacíos y la cuerda aún balanceándose en su cuello. El padre intentó retroceder a ciegas, tropezando entre las raíces, pero cada paso lo hundía más en esa tierra húmeda y fría. El suelo ya no era suelo.
Era como un pantano oscuro que lo tragaba poco a poco. Las manos de los niños lo sujetaban con fuerza, clavando sus uñas en su piel. No había sangre, no había dolor, solo un vacío que lo consumía. «Papá, quédate conmigo», dijo Valentina, acercándose cada vez más. Él gritó, desesperado, pero su voz se apagó entre los susurros del bosque. Y en ese instante lo entendió todo. Nadie había desaparecido en aquel lugar. Nadie se había perdido por accidente. Ese bosque tenía dueño. Un ente antiguo, un hambre que se disfrazaba con la inocencia de los niños. La figura de Valentina lo abrazó, pero su piel estaba helada, rígida, como la de un cadáver recién desenterrado. Y en cuanto lo envolvió, todo se oscureció. El bosque recuperó su silencio. La linterna volvió a encenderse por sí sola, iluminando el claro vacío. No quedaba rastro del padre, solo la muñeca de Valentina, sentada sobre la tierra removida, con los ojos de vidrio mirando hacia la carretera. Esa misma noche, un conductor que pasaba por allí juró haber visto a una niña de vestido sucio en medio del camino. Nadie le creyó. Nadie, hasta que otros empezaron a verla también. Porque en ese bosque, cada alma atrapada encuentra la manera de regresar. Y ahora, no es solo Valentina quien camina de noche entre los árboles. El bosque había vuelto a la calma, pero esa calma era la peor señal. La muñeca de Valentina seguía sentada en el suelo, con la cabeza ladeada, como si observara cada movimiento invisible en la penumbra. Un crujido seco retumbó entre los árboles, luego otro, como si ramas enormes se quebraran bajo un peso colosal. Las sombras comenzaron a moverse por sí solas. No eran los niños, no era Valentina, era algo mucho más grande, algo que estaba detrás de todo. Del centro del claro emergió una figura imposible de describir del todo. Una silueta formada de raíces y huesos, con un rostro cambiante, mitad humano, mitad vacío, que parecía alimentarse del miedo mismo. Cada paso que daba hacía que la tierra se abriera, liberando más susurros, más lamentos de aquellos que nunca habían escapado. La muñeca de Valentina giró la cabeza por completo, con un crujido antinatural, y en su boca de porcelana se dibujó una sonrisa imposible. No estaba sola. Era la voz del bosque hablándole directamente a quien se atreviera a escuchar. Ya no hay regreso. Ahora tú también me perteneces. Las luces de la carretera, a lo lejos, se apagaron todas al mismo tiempo. El conductor que juró haber visto a la niña jamás volvió a su casa esa noche. Su auto fue encontrado al borde del bosque, con la radio encendida, repitiendo una sola palabra entre estática y distorsión. Valentina, Valentina, Valentina. Y desde entonces, cada vez que alguien pasa por ese tramo solitario, escucha golpes en el maletero, risas infantiles en el asiento trasero o un susurro gélido que se acerca al oído. Papá, porque ese bosque no suelta a sus presas, ese bosque las multiplica, ese bosque ya eligió a su próximo visitante.